Muy buenos días, bienvenidos al canal de Rubén Fidalgo. El protagonista de hoy es el Talbot Solara, además la versión diésel. Hay bastantes cositas que contar de este modelo, así que venga, como siempre, al lío. En 1980 se presenta el Talbot Solara como una variante con carrocería de 3 volúmenes del Chrysler Talbot 150. Y la verdad es que a mí el 150 es un coche al que le tengo bastante cariño porque un primo mío había comprado uno nuevo en su época, un Chrysler 150 GT. Y la verdad es que recuerdo ese coche, pues eso, con bastante aprecio. Me llamaba la atención, bueno, el color era un dorado metalizado muy típico en la época y sobre todo por el confort que tenía en el interior y porque tenía unos acabados que eran bastante mejores que los de la mayoría de los coches que teníamos los españoles en aquellos años. Como digo, el Talbot Solara nace eso, con una carrocería tipo sedán. Aquí en España, pues en determinados rangos de precio, pues tener un coche con el maletero independiente se veía como algo de un nivel superior a las versiones de 5 puertas y con ese motivo nace el Solara. Y de hecho, España y Francia son prácticamente los dos mercados en los que este coche realmente tiene cierto éxito comercial. El Solara llega al mercado español en 1981 y ya viene lógicamente con el frontal del restyling del Chrysler 150 que pasa a denominarse ya definitivamente Talbot. El frontal, en lugar de tener la inclinación en el sentido como por ejemplo tenían los frontales de los BMWs de la época y que se puede también se puede ver más o menos en los perfiles de las aletas, y que le da un toque pues, bueno, más parecido al de rivales, como por ejemplo los Ford Taunus en la época o incluso los Seat Ronda. De hecho, en esta esquina que estoy viendo aquí me recuerda bastante al modelo español. Los paragolpes de plástico ya eran algo que tenían en los Chrysler 150 anteriormente, pero se modifica su diseño y eso hace que se alargue un poquito la longitud total del vehículo en el caso de los Talbot 150 y Solara. Este es un acabado escorial, era el tope de gama en su momento y se caracteriza por elementos como por ejemplo los antinieblas delanteros. En la vista lateral del Talbot Solara pues vemos eso, que se trata de un sedán con el cuerpo de 3 volúmenes y una longitud total que está en el entorno de los 4,4 o 4,5 metros aproximadamente. A destacar que frente al Chrysler 150, sobre la plataforma que está desarrollado el Solara, se alargó la distancia entre ejes en torno a los 8 centímetros para mejorar la vitalidad interior. Detalles de este acabado, pues por ejemplo los logos de Escorial aquí en las aletas traseras y también las llantas de aleación que en un principio estaban destinadas solamente a las versiones de gasolina. Y como digo, este se trata de un diésel. Me gusta este coche sobre todo porque este ejemplar en concreto es un coche que se utiliza a diario exactamente igual que si fuera un coche moderno, lo cual demuestra que los coches clásicos son perfectamente utilizables. Y este es un coche que así lo deja claro. Otro detalle llamativo del diseño del lateral, las cerraduras que van enrasadas, son bastante aerodinámicas y además resultan bastante cómodas y tienen un tacto robusto. No es como los tiradores que había en alguna época en las cuales tirabas y se movía todo el tirador, sino que tienes dentro lo que es la maneta en sí misma y le da un tacto, pues eso, más robusto que en otras en las que tirabas de la maneta y parecía que te ibas a quedar con ellas en la mano. En la vista trasera del Talbot Solara, como veis, lo que predominan son las formas rectilíneas, que era lo que estaba de moda en aquella época. Y de hecho, pues bueno, recuerda bastante a algunos modelos, como por ejemplo, pues lógicamente al 505, aunque a una escala un poquito menor, al Mitsubishi Sapporo o incluso a los Maserati Biturbo, a los 222 también tiene cierto aire por eso, por las proporciones y por las líneas rectas. Unos grupos ópticos muy grandes que en el Chrysler 150 hacen que el culo quede un poco raro y que resultase algo más atractivo, o a mí me lo parece al menos, en los Chrysler que en los Talbot, y una portezuela para el maletero que deja un acceso bastante cómodo. Entre los detalles que le dan un poco de salsa y lo ponen en su época a este coche tenemos la cinta antiestática, ese rabo que colgaba en muchos de los coches en los años 70 y 80 y que se colocaban porque la gente pensaba que eso evitaba que la gente se marease dentro y también que nos diesen chispazos cuando nos bajábamos del coche. De lo que se trata es de que
Esa goma por dentro tiene un pequeño alambre y cuando el coche se va moviendo en carretera, pues a veces roza con el suelo y cada vez que roza con el suelo descarga la electricidad estática que se haya acumulado en la carrocería del vehículo. En cuanto a su efectividad, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo me seguía mareando. En cuanto al maletero, bueno, pues hablamos de cifras en torno a los 400 litros. Formas bastante cúbicas, lo que no tiene es mucho fondo y la tapa, pues bueno, aunque no llega hasta aquí abajo, sí que abre lo suficiente para lo que es luego el volumen del maletero. Una de las cosas que hace que pierda un poco de practicidad frente al 5 puertas es precisamente el acceso al cofre de carga y también que los asientos no son abatibles. La mecánica que se incorporaba aquí en Villaverde era el motor de origen Peugeot, el 1.9 diésel, que es una mecánica que destacaba por su fiabilidad y por sus bajos consumos. Y esto eran dos atributos que en el gremio del taxi se valoraban mucho. De hecho, aunque como os decía al principio, el Solara tiene cierto éxito comercial, estamos hablando de que en los apenas 5 años que estuvo en el mercado se vendieron unas 240.000, 250.000 unidades. Del diésel no hay demasiados porque se fabricó solamente 1 año y medio, poco más, y como digo, era un coche más caro en la línea y prácticamente todos los que se vendieron iban destinados a taxi o a personas que realizaban viajes. Como digo, esta mecánica destaca sobre todo por los consumos y por la fiabilidad, un motor absolutamente eterno. En las publicaciones de la época se destacaba de este motor pues la suavidad de funcionamiento, aunque se criticaba la sonoridad en frío, y también eso, los consumos, en parte gracias a la caja de cambios de 5 velocidades. Al abrir las puertas de este Solara, pues bueno, tenemos aquí los mandos de los elevalunas, exactamente igual que en el Killer 150 de mi primo y que era algo que a mí me fascinaba porque, como digo, pues eso, a principios de los años 80 era un accesorio nada habitual. Un salpicadero que, bueno, se le nota el diseño de eso, finales de los años 70, con el volante de 2 radios y unos asientos comodísimos, tapizados en velour, que destacan por eso, por el grosor del mullido y por la anchura de los respaldos y de las banquetas. Como detalles llamativos tenemos este pequeño portadocumentos aquí a la izquierda de la columna de dirección, el pomo marisquero también un accesorio típico de la época y también una pequeña gaveta debajo de la guantera principal. Esto es más o menos lo que ve desde el puesto de conducción el propietario del Talbot Solara. Como veis, una instrumentación con unos diales enormes que se ve muy bien. Un volante que recuerda bastante al de los Peugeot 205 y que probablemente tuviesen el armazón en común. Los mandos también bastante conocidos de otros modelos del grupo PSA. Y en la consola central tenemos los pulsadores para los antinieblas traseros, delanteros, la luneta térmica, el warning, los mandos de la climatización, el ordenador de a bordo y la radio, por cierto, muy bien ambientada. La postura de conducción es cómoda, el volante nos queda bastante a mano, una visibilidad muy clara del cuadro de instrumentos, bastante sencillo. Aquí no tenemos cuantas revoluciones al tratarse de la versión diésel, tenemos un reloj analógico. Este chivato de los calentadores claramente acoplado, como digo, es una mecánica que solamente se montó aquí en España. Y después también destacaban el nivel de equipamiento de estos coches. Y es que había versiones que incluso podían llegar a montar el control de crucero automático. Aquí contamos con un ordenador electrónico, que en los diésel no estaba disponible, solamente estaba disponible en los de gasolina. Pero bueno, Alex Morugo, su propietario, a quien le agradezco que me haya dejado la oportunidad de poderos mostrar un poco las características del Solara, pues le ha integrado aquí en una guantera que no servía absolutamente para nada el ordenador de viaje que traían estos coches. Como digo, un diseño muy típico de finales de los años 70, un cuadro de instrumentos muy visible y una buena postura de conducción. Al abrir las puertas traseras, bueno, pues aquí no tenemos elevalunas eléctricos, pero sí que tenemos un cenicero. Os recuerdo que a los niños en aquella época nos mentalizaban ya con chocolatinas que tenían forma de cigarrillo. Y unos asientos de velour también muy confortables y en este caso además con reposacabezas, que era algo que tampoco era demasiado habitual en los años 80. Por supuesto, reposabrazos central y, como digo, mucho confort. Gracias a esos 8 centímetros de más que tenemos de distancia entre ejes, tenemos unas plazas traseras muy confortables. Y estamos hablando de que un coche en el entorno de los 4,4 metros, que es más o menos lo que mide
Hoy en día un modelo como un Seat León, por ejemplo, un poquito menos incluso, y fijaos, me sobra más de una cuarta para llegar al respaldo del asiento delantero, que está colocado para mí un conductor de 1,85 m. Lo que sí que va un poco escaso ya es la altura para la cabeza. Apenas 2 centímetros me libran para rozar con el techo. Muy bien, pues es el momento de ponerse a los mandos de este Talbot Solara diésel y de hacer un viaje en el tiempo, pues eso, hasta el año 1985. Este es uno de los últimos ejemplares que se fabricaron. Ponemos el contacto y esperamos a que se nos apague la luz de las resistencias de los calentadores, algo a lo que los conductores actualmente con los motores de inyección directa no están ya muy acostumbrados. Y en cuanto los precalentadores han calentado un poco el vehículo, en la cámara de combustión, pues el coche funciona, arranca al cuarto de vuelta. Como os decía antes, en las revistas de la época se criticaba la rumorosidad del motor cuando estabas parado al ralentí. La verdad es que, bueno, es cantarín, pero los motores diésel de la época, esto es algo sobre lo que me advirtió ya Alex Morugo, que la primera está muy a la izquierda. Está un poco impreciso el selector del cambio. Hay que acostumbrarse a él. Pero bueno, como os decía, los motores diésel de la época eran todos bastante ruidosos. Y de hecho, ahora que ya estoy rodando con él, me parece que es una mecánica bastante suave. Que era algo que también se decía en la época, que se destacaba por un lado la suavidad de funcionamiento de este motor diésel. Los motores, como digo, diésel en aquellos años eran bastante Lola Flores, taca, 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 y con muchísimas vibraciones, y este motor la verdad es que no transmite apenas vibraciones al habitáculo. Y en cuanto a rumorosidad, pues bueno, no está mal tampoco. Me parece que es un motor bastante dulce de funcionamiento, insisto, para los estándares de los años 80. Como os decía, estos Solara diésel ya montaban la dirección asistida, algo que se agradece, y la caja de 5 marchas, que hace que bajemos bastante el régimen de funcionamiento, lo cual ayuda a mejorar mucho los consumos del coche y también a bajar esa sonoridad mecánica en los viajes. Me gusta la visibilidad que tiene, algo muy típico de los coches también de la época. Los pilares son finos y tenemos una vista muy buena alrededor, también a través del retrovisor en la luneta trasera. Los retrovisores no los tengo muy bien ajustados para mi punto de vista, pero la verdad es que no me atrevo a tocarlos porque el sol los machaca y están que se deshacen, así que prefiero no manipularlos mucho, no vaya a ser que se me caigan. Ese es uno de los problemas que tienen los coches de esta época. Ya empezaban a utilizar plásticos biodegradables y, bueno, no tenían en cuenta que a lo mejor dentro de 40 años alguien los iba a utilizar como coches de uso diario. Me gusta bastante el tacto de la caja de cambios. Es cierto que el hueco entre la primera y la tercera está muy junto y hay que marcar muy bien el carril de la primera a segunda, pero luego las marchas entran muy muy bien. Bueno, la verdad es que el motorcito es bastante suave y luego se nota, aunque tiene solamente 65 caballos, que hoy en día nos parece una potencia ridícula, sobre todo para un motor diésel de casi 2 litros de cilindrada, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un motor atmosférico. Hoy en día los diésel son todos sobrealimentados y el turbo en los motores diésel pues prácticamente les duplica el rendimiento. Porque como son motores que funcionan con exceso de aire, el turbo mejora mucho más el rendimiento en los diésel que en los de gasolina. Pero como el coche es ligero, está en el entorno de los 1100, 1200 kilos aproximadamente en orden de marcha, la verdad es que no lo mueve nada mal. Y sí que tiene ese rodar de coche muy confortable. El Chrysler 150 es un coche que ya os digo que destacaba sobre todo por el confort de marcha. Tenía una suspensión delantera con barras de torsión heredada de la del Simca 1200. Por cierto, el Simca 1200 era un coche también a nivel dinámico excepcional en la época. Los 1200 Ti hacían muy buenos papeles en
en conducción deportiva por eso, porque tenían un centro de gravedad muy bajo, las suspensiones por barras de torsión se comportaban muy bien y era un coche que iba muy bien. Y la verdad es que la suspensión es súper confortable. Aquí hay algunas rugosidades en el asfalto y la verdad es que me llama la atención, primero, que no hay demasiados grillos en el interior y eso que, como digo, los plásticos de esta época no eran de la mejor calidad, aunque no están en nada mal estado en este coche, pese a su edad y, como digo, a ser un coche que se utiliza a diario. Y eso, es muy cómodo, es suave, no transmite apenas vibraciones de la mecánica, ni tampoco transmite pues esas imperfecciones que, como digo, tiene el asfalto. Me gusta el tacto de la dirección. La verdad es que este coche se conduce muy bien, es un coche que las marchas entran suaves, la dirección tiene buen tacto, es suficientemente rápida, no son de estas direcciones que dan 17 vueltas entre topes el volante. Se comporta muy bien, no es excesivamente suspirador. En su época se criticaban los frenos, que tendían a calentarse. Yo creo que en parte, más que los frenos se calentasen, es que es un coche que dinámicamente va muy bien y probablemente los probadores de la época los abretasen bastante. Fijaos, aquí estoy subiendo en quinta, hay bastante pendiente y el coche tiene pecho para subir. La verdad es que el motor está muy bien y ofrece muy buenas prestaciones para solamente 65 caballos. Insisto en que el tema del peso es algo fundamental. Os decía el tema de los frenos. Bien, los frenos no frenan mal estos coches, la verdad. Lo que sí que hay que tener es mucho cuidado con las pastillas de freno delanteras. Por ejemplo, mi primo Emilio, a quien le mando un saludo desde aquí, me acuerdo que el coche lo tenía inmaculado. Es una persona a la que también le gustan bastante los coches y lo tenía muy bien cuidado. Pero tenía un pequeño golpe en el capó delantero y a mí siempre me llamaba la atención. Y me había explicado que una vez en Alicante, en un viaje, pues estaban en una retención y estaba circulando despacito con el coche, fue a echar el pie al freno y el coche no le frenó absolutamente nada y golpeó levemente contra el coche que tenía delante. Y el problema era que en estos coches el estribo de la pinza de freno tiene mucho margen con respecto al disco. Y en el momento en el que el disco ya tiene algo de desgaste, si apuramos mucho el desgaste de las pastillas de freno, la pastilla se cuela entre el estribo y el disco y se cae la pinza. Y es lo que le pasó a mi primo. De hecho, tuvo ese pequeño golpe por eso, porque fue a frenar y el coche no frenaba porque había perdido las pastillas de freno. Así que lo que hicieron fue incorporar un testigo de desgaste de las pastillas de freno con bastante margen. Las pastillas, cuando se enciende el testigo, todavía les queda bastante ferodo todavía por gastar, pero lo hacen por eso, porque son conocedores de que el hueco entre el estribo y el disco es demasiado grande y las pastillas de freno se caen entre ellas. Por eso decidieron al final ponerle ese testigo de desgaste. ¿Qué es lo que destacaría yo de este coche? Pues el confort, el comportamiento dinámico. No va nada mal, la dirección ya os digo que tiene muy buen tacto y la estabilidad es buena, no es nada subvirador, a ver, es subvirador, pero para nada ese toque que tenían, por ejemplo, cogías un Volkswagen Santana y aquello en el momento, o un Passat, y en el momento que girabas el volante aquello tardaba todavía unas décimas de segundo en querer girar. Aquí para nada, el coche obedece inmediatamente a la dirección y me gusta muchísimo el tacto del comportamiento de este coche y sobre todo eso, el confort. Fijaos, pisas el bache y el coche bachea muy bien. La verdad es que me gusta mucho ese comportamiento. Y otra cosa que hay que destacar son los consumos. Alex me dice que está haciendo medias con él en torno de los 5 litros y la verdad es que también son las medias que sacaban en su día en las publicaciones de la época, en las pruebas de este modelo. Ahí, la segunda no entra. Ahora, no, esto es cuarta. Sí que está muy a la izquierda y hay que forzar bastante la palanca para que entre en el carril de la primera y la segunda. Esto es tal vez lo peor, pero no estoy muy seguro de si es un problema de la caja de cambios o hay un problema con el ajuste de la timonería en esta unidad en concreto, porque no creo que tuvieran este tacto. No recuerdo en el Chrysler de mi primo que tuviera ese tacto la palanca de cambios. Como os decía, los consumos eran algo a destacar. Alex eso me comentaba, le está haciendo medias de 5 litros en cuanto sale a carretera. En ciudad le puede subir el consumo a los 6 litros y medio
7 litros si conduce por ciudad de forma un poco agresiva, saliendo el primero de los semáforos, etcétera. Pero como digo, eso, un coche que te gaste en torno a los 5 litros en los viajes por carretera, que se mueva con bastante decencia, como es el caso. No tienen problemas de calentamiento. Estos motores, como digo, son absolutamente eternos. La verdad es que es una buena máquina para utilizar a diario si quieres utilizar a diario un coche clásico. Es espacioso, es cómodo, etc. En cuanto al equipamiento, pues los Escorial eran los topes de gama, dirección asistida, levalunas eléctricos, luneta trasera térmica, en fin. El ordenador de a bordo estaba solamente disponible para los modelos de gasolina. Los diésel, aunque eran más caros, pues iban un poquito peor equipados. Como digo, el enfoque del diésel era sobre todo para coche de trabajo y no se tenían estos dispendios con ellos. La verdad es que me está gustando mucho la vueltecita con el Talbot Solara. No me esperaba este comportamiento. Pensaba que iba a ser más morrón porque el motor diésel pues al final no deja de ser un acoplamiento. Este coche fue diseñado para tener motores de gasolina, además motores no muy grandes, 1400, 1500, 1300 centímetros cúbicos, con lo cual se le ha añadido bastante peso delante. Y sin embargo, el coche entra muy bien en los giros y no es para nada el típico coche con el morro pesadote y morrón, para nada. En fin, ¿qué problemas tienen estos coches? Bueno, pues que, como digo, el Solara se fabricaron finalmente un total de poco más de 200.000 unidades. Y el problema que eso te acarrea es que no hay demasiados ejemplares en los desguaces. La mitad de ellos ya que han llegado al desguace los han triturado y convertido en latas de conserva. Y tampoco hay recambios para ellos. De forma que lo que son piezas específicas del Talbot Solara, pues no hay muchas. ¿Cuáles eran los rivales principales de este coche? Bueno, pues en Francia, por ejemplo, su principal rival sería el Peugeot 305. De hecho, aquí en España el Solara Diesel se comercializa porque como aquí no llega el Peugeot 305, pues no se canibalizan dentro de la propia compañía. Pero por supuesto en el 86, en cuanto ya empiezan a tener modelos que pueden rivalizar con él, se cargan la producción del Solara, pese a que bueno, las ventas no estaban yendo mal del todo. Modelos como el Ford Orion, el final de la vida del Taunus y del Ford Orion. También tenemos el Santana, aunque el Volkswagen Santana está un peldaño por encima en cuanto a precio. Dentro de las marcas nacionales también le tocó competir con el Citroën BX, que era además también fabricado por el grupo PSA, con lo cual era un rival directísimo del Solara. Y como digo, de este coche lo que se valoraba en la época era sobre todo eso, el confort y los consumos. Y la verdad es que era un buen producto. A mí personalmente me llamaba mucho la atención los acabados Pullman, que eran en dos colores así marrones, metalizados, un marrón metalizado y con un fileteado también un poquito más claro. Y la verdad es que le daban un toque muy muy elegante a la carrocería del Solara. En fin, vamos a devolverle este coche a su propietario y a ver las conclusiones. Muy bien, pues llega el momento de devolverle este coche a Alex Morugo, a quien le agradezco una vez más que me lo haya prestado y además ya le agradecí en su día que me hubiera dejado algunas fotos del coche porque cuando hice el reportaje cuando trabajaba en Autocasión es muy difícil encontrar material gráfico de estos coches porque no sé por qué, pues bueno, no hay demasiada afición por ellos y no existe demasiado material en internet para documentar, pues eso, si quieres saber fotos del interior, etcétera, son difíciles de encontrar y Alex me las facilitó hace algunos años, así que de nuevo, gracias. ¿Qué es lo que más gusta de este coche? Y concretamente se lo he preguntado a Alex, que es quien lo disfruta a diario. Bueno, pues lo que más gusta por un lado es la calidad de fabricación y de construcción del coche. Ya os comentaba en la prueba dinámica que no tiene apenas grillos, es un coche que se utiliza a diario y que tiene, pues eso, 40 añitos. En parte también porque Simca quería quitarse de encima esa mala fama de coches que se oxidaban fácilmente, tanto los Simca como los Chrysler tenían esa fama,
y en este coche la verdad es que se hizo un esfuerzo notable en cuanto a la protección para la corrosión, etcétera. Con lo cual, por un lado, lo que más le gusta a Alex es la calidad de construcción y la calidad de materiales. Lo segundo que más le gusta, lógicamente, los consumos. La verdad es que para utilizarlo a diario, un coche que te gaste en torno de los 5 litros es una auténtica gozada. Y lo tercero que más le gusta, pues, es ese confort y esa usabilidad del coche para poderlo sacar, como digo, a diario. ¿Qué es lo que no le gusta tanto? Bueno, pues no le gusta, por un lado, la falta de potencia, aunque a mí me ha parecido que se mueve suficientemente bien con esos 65 caballos, porque es un coche que no es muy pesado, lógicamente lo he probado yo solo. Si van pues 5 personas dentro ya será otro cantar, y a la hora de realizar los adelantamientos hay que tomárselo con algo más de calma. Lo segundo que menos le gusta del coche son los espejos retrovisores, porque ni le gustan estéticamente y además pues son casi imposibles de encontrar en este momento. Y lo tercero que peor valora es que es un coche que está muy denostado. Y la verdad es que es curioso que a los que nos gustan los coches clásicos siempre nos vamos a los deportivos, y las berlinas las tenemos un poco olvidadas. Y hoy en día es mucho más fácil encontrar coches que se fabricaron por decenas de miles que coches de los cuales se vendieron millones. Este tipo de coche ha sido carne de cañón de plan Prever, etcétera. Y es una pena porque, bueno, pues era lo que había en su momento y estamos perdiendo ese puntito de patrimonio y de afición. En cuanto a lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado a mí, bueno, pues lo que más me ha gustado, con diferencia, la conducción del coche. Me parece que tiene un comportamiento muy bueno, mucho más agradable de conducir que rivales como por ejemplo el Renault 18 de su época. Y lo que menos, pues bueno, en este caso ya os comento que el tema del selector de la caja de cambios, pero creo que es más bien un problema de esta unidad, porque el Chrysler 150 que tenía mi primo, la verdad es que para nada tenía ese problema de que están demasiado juntos el carril de la primera a la segunda y el de la, o sea, el de la primera a la segunda y el de la tercera a cuarta, de forma que a veces, ya lo habéis visto en el vídeo, intentaba reducir a segunda y lo que hacía era pasar de tercera a cuarta. Pero como digo, creo que es un problema más bien de esta unidad. En fin, no os vayáis todavía, os voy a dejar aquí la ficha técnica del coche con algunos datos más concretos del mismo, y yo, como siempre, me despido deseándoos mucha suerte y hasta pronto.